Cerrando pues un poquito este gran paréntesis que hicimos en el domingo anterior sobre las diferentes versiones de la Biblia, todas las que han hecho un trabajo así muy serio, muy responsable, es un trabajo de erudición que requiere mucha concentración y amplitud en el conocimiento, ¿no?, de las lenguas originales, de la lingüística y también las lenguas a las cuales se han traducido las escrituras. Es un trabajo monumental. Normalmente no es un trabajo de una sola persona. Normalmente se necesita un equipo de eruditos. Se necesita integrar la lingüística, se necesita integrar la historia, se necesita integrar los conocimientos de cultura, de muchas áreas de conocimiento especializado. Así que no es cuestión de que un chiflado sepa 3 o 4 frases en hebreo y ya esté autorizado para hacer una traducción. Se hace una chiflada. Pero nunca falta, yo conozco, por lo menos en Navarra, un chiflado porque conocía ciertas palabras en griego y ya pensaba que estaba autorizado para hacer una traducción. No saben lo que habla. De entre todas las traducciones de la Biblia que se ha hecho, como he mencionado en otras ocasiones, hay una que está altamente contaminada, es espuria, no es confiable. Es la versión que utilizan los testigos de Jehová, que se llama versión Nuevo Mundo. Esa es una versión que si toma todas las 24 que tengo en mi biblioteca, esas 24 tanto de editoriales católicas como de editoriales protestantes o evangélicas, y uno compara con esta, ¿de dónde salió esta traducción? Y lo peor es que no hay ahí ninguna nota de responsabilidad. O sea, solo dice traducción Nuevo Mundo. ¿Pero quién hizo esa traducción? ¿Cuáles son los responsables? Para poder siquiera mandarles una carta y explicarles de que han hecho mal en este o en este otro punto. Entonces, bueno, aparte de eso, todas las demás son muy confiables, y yo sugiero que cuando alguien quiera en serio estudiar las escrituras, se busque de estas versiones y busque lo que se llama las versiones de estudio. Hay versiones de estudio que no solo traen el texto, sino una explicación sobre algunos problemas de traducción o algunos problemas en cuanto a la variación de un sentido, porque la lengua, tanto hebrea como griega y español, es muy rica, muy rica. Una palabra puede ser mejor que otra para explicar algo. Entonces las Biblias de estudio siempre nos traen algunas notitas por ejemplo, si un verso en algunos textos antiguos no aparece, pero aparece en otros, porque hay 2 grandes grupos de textos antiguos que se usan, ¿no? Hay un grupo de texto mayoritario que se llama Textus Receptus, o sea, cómo se recibió, pero hay otro grupo de textos que en latín se llama Textus Criticus, que son las copias mucho más antiguas. Mientras más antiguas sean, son más confiables, ¿ya? Porque justamente se ha evitado alguna añadidura de copistas o un error. Entonces, algunas versiones hacen esa referencia. Este texto se encuentra en el grupo de Textus Receptus y no en el Críticos, en los más antiguos. Entonces uno tiene que darse cuenta que hay
una pequeña variación ahí, pero eso ya eso está en el nivel de un estudio ya más profundizado, ¿no es cierto? Para los que están ya en la tarea de la exposición de las escrituras, tiene que entrarle duro a ese estudio. Bueno, por otro lado, una de las cosas o ventajas que tenemos en este momento nosotros es que esta clase está abierta para todos. Sin embargo, próximamente vamos a hacer una pequeña estratificación, es decir, que los que recién se están incorporando a la iglesia necesitan una clase particular para trabajar con ellos las bases, el ABC de la fe. Hay otros que ya tienen un tiempito más, necesitan otra clase para que se les dé el conocimiento que requieren en esa etapa de su desarrollo. Y luego, acá los que tienen mucha experiencia, mucho conocimiento y necesitan fortalecerse y profundizar en el conocimiento de las escrituras. Pero por lo menos 3 clases distintas. Ahora solo tenemos una. Y aquí, pues, vamos a ver hasta dónde llegamos con nuestros estudios. Bien, estamos hablando acerca una pregunta. Pastor, antes de que inicie el estudio, nos quedamos en algo que dijo que hoy le haga acuerdo. Los estándares que se utilizaron para establecer el canon del Nuevo Testamento. Sí. Básicamente 3 estándares. Estándar número 1, la verificación de que un escrito bíblico, estamos hablando ya de los libros del Nuevo Testamento, ¿ya? El estándar número 1 es que se pueda certificar, verificar que esa carta, que ese libro fue escrito por un apóstol del Señor, directamente un apóstol del Señor. ¿Ya? En segundo lugar, que si no conocemos que haya sido un apóstol directo del Señor, haya sido alguien perteneciente al círculo apostólico. En este caso, por lo menos 3 personas que estuvieron dentro del círculo apostólico, reconocidos dentro del liderazgo de la iglesia primitiva, se consideró que esos textos, esos escritos, tienen este aval de que han sido fruto del testimonio que estos escritores recibieron de los apóstoles. Lucas es otro, él no fue un apóstol directo, pero fue uno que venía de otro texto griego, pero había estado en un contacto muy íntimo con Pablo. Pablo habla de él como el compañero fiel, el médico amado lo llama, ¿no? Entonces Lucas es uno. Otros 2 que no eran del círculo, el círculo original de los apóstoles, pero que estuvieron integrados a este grupo apostólico, fue Marcos. Marcos no fue un apóstol directo. Juan Marcos, ¿se acuerdan que Pablo y Bernabé pelearon acerca de Marcos? Marcos estuvo integrado en estas misiones, ¿no? Bernabé se fue con Marcos y después Pedro lo reclama y dice: mándame a Marcos porque me ha sido de gran ayuda. Entonces, lo cierto es que ellos recibieron información directa de los apóstoles y escribieron. El otro que está relacionado con el grupo apostólico es Santiago, hermano del Señor. Y luego Judas es hermano de Santiago y finalmente termina siendo también hermano de Jesús, que terminaron siendo apóstoles de Jesús. ¿Ya? Entonces, la iglesia tenía que certificar quién ha escrito este documento, quién escribió el libro de los Hechos, Lucas. Entonces ellos consideraron, bueno,
Lucas era compañero de Pablo, entonces es indudable que Pablo le dio una buena dirección. Y no solo le dio una buena dirección, sino que Lucas hizo una investigación, llamémoslo así, profesional, para escribir tanto su evangelio como el libro de Hechos. Lucas escribió su evangelio y el libro de Hechos. Entonces ese era el primer filtro, y la iglesia sí conocía. Recordemos que estamos hablando de los primeros apóstoles de los apóstoles que hicieron este trabajo. A ver, estoy diciendo mal. Los primeros discípulos de los apóstoles, los primeros discípulos de los apóstoles tuvieron este trabajo de certificar. Y no es que la iglesia estableció el canon. Escuche muy bien, esa es una diferencia radical. No es que la iglesia estableció el canon, la iglesia reconoció el canon. Eso es una cosa distinta, porque la iglesia ya sabía cuáles eran esos documentos que tenían autoridad divina, porque habían sido escritos por los apóstoles o habían sido escritos por personas relacionadas con los apóstoles. Ese es el primer filtro. El segundo filtro es que ninguno de estos libros, de estas cartas, de estos documentos, ninguno de ellos tuviera algún vicio. ¿En qué sentido? Por lo menos 3 vicios. El primer vicio era si había algo que era contrario, una contradicción interna de ese libro que no coincidía con el testimonio del resto de los escritos apostólicos. Si había alguna cosita, por buen libro que haya sido, porque en ese tiempo había mucha gente que quería darse, como ahora, un baño de prestigio usando seudónimos. Es decir, querían hacerse pasar por. Y entonces un libro apócrifo de Juan. Había un escritor que se llamaba Juan, pero ¿cuál Juan? O sea, puede ser cualquier Juan. Pero quería certificar que era Juan el apóstol de Jesús y no otro Juan. Pero a veces había escritores que usaban el nombre de los apóstoles para promocionar sus escritos. Eso ya había. Entonces la iglesia procesaba esos datos y encontraba ciertas frases que definitivamente contradecían al resto de lo que se había escrito. Entonces lo desechaban inmediatamente, decían: esto es espurio, esto, aunque tenga el nombre de Pedro, de Pablo, de lo que sea, no puede entrar porque tiene esto que es contradictorio al resto del testimonio. Ese es un segundo filtro. No tenía que tener ninguna cosa contraria ni a los escritos del Antiguo Testamento, menos a los escritos apostólicos de su tiempo. Tampoco podía tener errores en cuanto a tiempo o en cuanto a datos. Si tenía errores, ¿cómo puede ser de inspiración divina si contiene errores muy evidentes? ¿Cierto? No podía tener ningún error de esa naturaleza. Y finalmente el cuarto filtro era que uno pudiera reconocer que esos escritos tienen poder para transformar la vida de los hombres. Porque hay una cuestión milagrosa, pues. Si es palabra de Dios, si es palabra inspirada por Dios, debe necesariamente tener el poder para transformar el pensamiento y la conducta de los hombres. Ese era otro de los hombres. Entonces, estos son los filtros que se utilizó, y ellos eran muy celosos, muy estrictos en cuanto a estas calificaciones. Entonces, hubo un proceso en que todo esto se procesó hasta que finalmente se estableció que solamente esos 27 libros que tenemos nosotros en la Biblia tienen esta autoridad, este aval, y
esta certeza de ser palabra de Dios. Todos los demás quedaron como deuterocanónicos. Si alguien puede leer, tiene alguna información histórica o lo demás, pero no es palabra de Dios. Definitivamente no es palabra. Entonces no se puede confiar en esos libros, ¿no? Ok, eso. Ya, ahora sí. Ahora sí. Estamos tratando de entender lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo, y esa revelación, por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, lo encontramos en las Escrituras. Hemos dicho muchas cosas que surgen de la palabra de Dios, y ahora queremos hablar un poquito sobre la realidad de que Dios es verdad. No solo es el único Dios verdadero, sino que Él en esencia es verdad. Siempre nos habla con verdad, ¿no? Y habíamos dicho en el tema de que Dios es luz, que esa luz tiene dos dimensiones. La una tiene que ver con esa pureza moral y la otra con el conocimiento de una realidad o verdad sobrenatural. Tito 1 y 2. Tito 1 y 2. ¿Quién nos lee? Amén. Libro de Tito. A ver. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Quién escribió esta carta a Tito? Pablo. Escogidos de Dios, dice, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente. El hombre tiene siempre esa tendencia a mentir. Por eso la Escritura también dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Está contaminado con la mentira, ¿no? Con el engaño. Y el engaño puede tener muchas facetas. El siguiente texto, Juan 14:6, que algunos ya lo saben de memoria. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dice: yo soy el camino y la verdad. Entonces la verdad no es una sentencia filosófica. La verdad está personificada. Sí, la verdad es una persona. Más que una sentencia, una declaración o una idea abstracta. La verdad es una persona. Jesús dice eso. Y sabemos que Jesús es Dios. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará
Dios hará saber las cosas que habrán de venir. Qué esperanza tan bonita nos da este verso, ¿no? No estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo. Y las personas que tienen el Espíritu Santo van a ser guiadas a la verdad. ¿Verdad? Hay muchos eruditos que han olvidado que es el Espíritu de verdad el que guía el conocimiento de la verdad. Y en sus escritos solo han elaborado el fruto de sus razonamientos, por buenos que sean, pero están contaminados con el error. Y esta promesa que Dios, el Señor Jesús hizo para sus apóstoles primero, lo ha hecho también para el resto del pueblo de Dios. ¿Ya? Y necesitamos la asistencia del Espíritu Santo cuando nos metemos a estudiar las Escrituras. Nosotros debemos orar, pedir al Señor que Él nos guíe. Nuestra experiencia, nuestro razonamiento, nuestro conocimiento de la Biblia, hasta que si sabemos versículos de memoria, no es suficiente. Si no hay esa luz que viene de lo alto, podemos llegar a conclusiones equivocadas y podemos llegar a interpretaciones equivocadas, porque ese es el reto. Por un lado tenemos este documento y yo puedo leer lo que está aquí en este documento, pero el otro desafío es, ¿lo estoy interpretando correctamente? Porque esa interpretación tiene que ser coherente con el resto de las Escrituras. Si no hay eso, se cometen muchos errores. Déjenme darles un ejemplo que yo conocí de primera mano. Un pastor, un llamado pastor, aceptado como pastor, allá en el Carchi, la provincia del Carchi, en Tulcán. Y él había leído lo que está en Hechos de la vida de los primeros creyentes. Y él había leído ese texto donde dice los hermanos generosamente vendían sus bienes, no había ninguno necesitado, lo daban, lo repartían y ya. Entonces el hermano tomó ese texto y dice, esto dice la palabra de Dios, así que esto es lo que vamos a hacer en nuestra iglesia. Y entonces él dijo, hermanos, si nosotros queremos ajustarnos a lo que la Biblia dice, todos tienen que vender sus posesiones. Todos tienen que vender. Y traerlo todo aquí a la iglesia. Y él decía, yo como pastor voy a administrar esos recursos para el bien de todos. Vaya viéndolo ya las implicaciones de eso. Entonces, como los hermanos, pues, a veces, no quiero usar una palabra dura, pero en su falta de conocimiento, de entendimiento bíblico, pues dice, pastor, está bien, pues no, vende su propiedad, sus carros, todo le dan al pastor, el pastor, lleno de plata. Todos se meten a vivir en la iglesia, construyen unos mediaguas por aquí, por allá, con la plata. Al principio, qué lindo, ¿no? Estamos cumpliendo con lo que la Biblia dice. Aquí estamos ya juntos, tenemos dinero para distribuir, no va a haber ningún necesitado, como había plata en efectivo, una olla común, todo lindo. Ya vivían ahí. Empieza a acabarse la plata. Ya no hay más ofrendas, ya no hay más diezmos, porque los hermanos vendieron todo. Sus recursos venían de su trabajo, de su taxi, venían de los arriendos de una casita que tenían, y ahora ya no hay esos recursos, pues. Ya todos viven aquí y gastan todo. Bueno, ya saben el colapso al que llegaron. Ya se dieron cuenta que no podían vivir así juntitos, metidos en la iglesia, como si fuera esa la única manera de vivir en comunidad. Hasta se peleaban con el alambre.
cerrar esa puerta que nos llama la atención, me asusta mucho. Hasta se peleaba por los alambres que habían puesto en el patio de la iglesia para colgar la ropa que lavaban, y de los niños ya empezaron hasta a pelearse por eso, y vinieron los conflictos y el colapso, y este tipo de acción trajo una vergüenza tremenda. El pastor tuvo que salir, tuvo que huir, porque había cometido una locura, hermano. Eso fue un colapso terrible. A mí me da pena, porque yo conocí personalmente a este pastor. Arruinó su vida, arruinó su ministerio, arruinó su hogar, las cosas pero ahí está el texto de la Escritura. Pero ¿cuál fue el problema? Una mala interpretación de ese texto. Fuera del contexto general, llegó a esa conclusión de que todos tenían que vender. A ver qué tal si yo les digo eso, a ver cómo se sentirían. Hermana Tati tiene que vender su restaurante, tiene que venirse acá a cocinar y tiene que darlo gratis, por supuesto. Los que tengan carro, casas, tienen que vender y toda la plata aquí al pastor, y él va a administrar, y aquí no va a haber ningún necesitado por un mes. El siguiente mes caen todas las necesidades y a ver de dónde sacas plata. Locura. Pero claro, este es un caso real, extremo, pero no crean que falta todavía estos. No crean que estamos libres de caer en esos errores por no aprender cómo se debe interpretar correctamente las Escrituras. Ese es uno de los desafíos. Más adelante vamos a tener una clase completita. Principios de la recta interpretación de las Escrituras, para que no vengan a decir herejías, chifladuras, ¿cierto? Y al que diga herejías y chifladuras le vamos a quemar la lengua. Es que hay que ser sensatos, hermano. Hay unas locuras tremendas. Es que está escrito: si David tuvo 1000 mujeres, ¿por qué no puedo tener yo 3? 3 son poquitos, fíjate lo que David o Salomón tenía. Mala interpretación de las Escrituras. Okay. Isaías 45, 19. Isaías 45, 19. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob: en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Justicia, rectitud. Mire, cuando nosotros decimos que Dios es verdad, estamos diciendo que todo lo que Dios es, dice y hace está en perfecta conformidad con la realidad última. Y hay realidades que van a ser pasajeras. Por ejemplo, las realidades de este mundo van a ser pasajeras. Un día todo esto será transformado, porque el Señor hará nuevos cielos y nueva tierra. Una realidad temporal es nuestra vida sobre la faz de la tierra, en este pellejo, que está destinado a pudrirse en el sepulcro si es que el Señor no viene antes. Es una realidad temporal. Realidad definitiva, cuerpo nuevo, cuando seamos transformados a la misma imagen del cuerpo que Cristo tiene, como ser humano glorificado. Esa es la realidad última. Y Dios dice que eso va a suceder. Hay muchas realidades aquí, muchas de ellas duras, mucha injusticia, mucho dolor, mucha confusión, mucho de eso. Pero esa no es la realidad última. Cuando el Señor venga, va a venir a poner en orden en todo, y los que han decidido rechazar a Dios van a tener su justo juicio. Una explicación de todo esto.
escuche bien, lo que Dios dice es absolutamente correcto, exacto y fiable. Lo que Dios dice es absolutamente correcto, exacto y fiable. Lo que Él dice no está contaminado con error, ni con doble sentido, ¿no? Lo que Él dice, eso es. Por eso nosotros tenemos que tener un santo temor a la palabra de Dios. Porque algunos dicen, a lo mejor no es así, yo voy a darle un tinte que sea más aceptable para nosotros. Está cometiendo un error. Cuando Dios dice, por ejemplo, que la fornicación es un pecado, eso es un pecado y ya, no más. Y y Dios reprocha. Pero nuestra cultura es tan hábil, ¿no? Es que se aman, se quieren y ya, pues, ¿qué se puede hacer? Tenemos que aceptar. El amor les lleva a eso, ¿no es cierto? Y ya, hay que aceptar. Ayer estuve en un baby shower y yo tuve un conflicto, realmente un conflicto. Yo tengo que empezar un poco a reprocesar ciertas cosas, pero no cambiar la escritura, sino tratar de ayudar en una realidad que es dura. Llegamos y llega la mamá y está embarazada ¿y dónde está el papá? ¿Por qué no está el papá? No tiene papá. ¿Cómo es que no tiene papá? Entonces el guau ha venido solito. Debe tener un papá, ¿sí o no? Ahora que el papá haya hecho el guagua y se haya alargado, eso es. O sea, yo en mi esquema digo, a ver, si aquí hacemos un baby shower, viene un bebé, es porque dos personas se han casado, se han comprometido delante de Dios, delante de los hombres, a hacer una familia, un matrimonio, y por eso está el guagua aquí. Pero resulta que no, que muchos guaguas así vienen nomás porque en un momento los dos han dicho que se quieren y ya. Entonces, tiene un conflicto. Aquí hay algo que no encaja, ¿no es cierto? Pero yo veo que cada vez la cultura se vuelve más a hacer cada día más que esto ocurra, simplemente porque la gente ha llegado a la mayoría de edad y a lo mejor no necesitan casarse, no solo unirse nomás. Y del compromiso surgen 10, 20 hijos y todo más. Pero así, los resultados para la sociedad son catastróficos, ¿ok? Pero bueno, entonces lo que Dios dice es exacto, es fiable, no necesitamos cambiar. Cuando Él dice tal cosa es pecado y no una enfermedad. Es pecado, es una rebelión contra Dios. Y eso tiene efectos primarios, secundarios, inmediatos. Porque Dios lo dice así. Él nunca se equivoca. Bueno, segunda, Dios no puede mentir o representar falsamente algo. Dios nunca puede mentir. Jamás. Poner en tela de duda la palabra de Dios es grave. Y a veces Dios ha tenido tanta paciencia, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el pasaje de Abraham y Sara? ¿Sí se acuerdan del pasaje? Vas a tener un hijo propio de tu esposa legítima. Y ahí la Sara. Yo a mi edad. Y mi viejo ya requete viejo. Es que vamos a poder
tener un hijo. Ser capaz de tener relaciones a esta altura que sean satisfactorias y que venga un hijo. Y el ángel dice, te reíste, ¿no? No. Te reíste. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que Dios no es capaz de hacer eso. A la edad que ustedes tienen, viejos, chochos y todo lo demás. Vas a ponerle el nombre de risa, por Peter J. Wow. Cuando Dios dice, díselo. ¿Por qué? ¿Hay algo imposible para Dios? No. Uno puede tener, si es que está dentro de la voluntad de Dios, hay promesa directa, por supuesto. Un viejo de 100 años sí puede tener, con una viejita de 95, claro. Pero si es que está dentro de un plan amplio de Dios o algo que Dios quiere hacer específicamente, no con la locura de decir, bueno, Abraham tuvo de 100 y con la viejita de 95, entonces yo también voy a reclamar esa promesa para mí. Venga, le doy la cabeza. Está interpretando mal la escritura, está sacando una historia fuera de su contexto global. Tercero, las palabras de Dios son siempre verdaderas. Salmo 119, verso 160. Salmo 119, verso 160. A ver, fuerte y claro, ¿quién nos lee? La verdad es la esencia de tu palabra, dices con siempre La verdad es la esencia de su palabra. ¿Qué versión está leyendo? No, es No, este es el número. La suma de tu palabra es verdad, y eterno en todo juicio de tu justicia. La palabra de Dios siempre es verdadera. Si queremos contradecirlo, eso es otra cosa. Decía uno de los primeros lectores, lo que Dios dice, el hombre siempre le contradice, le va mal por hacer eso. Juan 17, 17. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Fíjense que santificar tiene que ver también con obediencia a su palabra. Todo lo que Dios dice en su palabra, para nosotros las escrituras o la Santa Biblia, ¿no es cierto?, es exacta, correcta y sin error. Pero necesitamos hacer una explicación. La semana anterior hablé de que nosotros creemos en la revelación verbal, que es sin error. Ojo con eso. Esta palabra, las palabras que Dios decidió escribir para revelarse a sí mismo, revelar sus planes y sus propósitos, ustedes saben, fueron escritos en hebreo y en griego. Mire esto, originales. En los originales no hay error. Lo que nosotros tenemos son traducciones. Porque la Biblia no fue escrita originalmente en español, ni en quichua. Entonces, lo que hemos dicho, este gran trabajo de erudición ha tomado
los documentos más antiguos, porque los originales se han perdido, porque los originales fueron muchos de ellos escritos en materiales que con el tiempo se deterioraron. Pero por eso apareció una profesión que llamaban los copistas. Eran profesionales para asegurarse que una copia era exacta al original. Es un trabajo por años que se hicieron en la escuela de los judíos. Los copistas eran los doctores de la ley, básicamente, porque sabían de memoria. En los originales ese error no existe. Lo que nosotros tenemos son traducciones de esos originales. Por lo tanto, las traducciones aquí, las traducciones no son perfectas. Están sujetas a varias revisiones, a correcciones. Hay muchas cositas, bueno, no muchas, algunas cositas que nuestras traducciones deberían depurarse. En algún momento vamos a usar algunas frasecitas que están en nuestras traducciones que no tienen el respaldo de los documentos más antiguos. Les voy a dar un solo ejemplo, solo como ejemplo. Romanos 8, busque usted conmigo Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vean lo que dice nuestra versión. Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un estudio de las copias más antiguas, y luego en comparación con las otras más modernas, resulta que hay una diferencia. Porque los textos críticos que se llaman, más antiguos, los más viejitos del que se tiene conocimiento, el texto dice así. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí termina el texto. No está la segunda parte. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces ahí viene un estudio, un análisis. A ver cómo apareció la segunda frase. ¿En qué documentos antiguos está esto? Parece que algún copista marginalmente lo puso para aclarar lo que ya está a continuación. Lo puso marginalmente. Pero luego más adelante otro copista dijo esto, parece que debería estar ahí, y ¡tac! Lo metió. Pero lo metió y eso no estaba en el original. No es que haya alguna contradicción, no es que dice algo que sea fuera del contexto que está queriendo explicar. No, pero sin embargo, esa segunda partecita no estaba. Y esa segunda partecita le pone como condicional. Pero el original dice muy certeramente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y pare de contar. No dice nada más. No sé si me entendió. Entonces, para entender esto, que cuando decimos la palabra de Dios es sin error, es la palabra que ha sido revelada a nosotros verbalmente, que se ha puesto por escrito, y lo que vino en los originales, esos carecen de error. Nuestras traducciones pueden tener algunas cositas pequeñas, no son muchas, por eso he dicho que las traducciones son muy confiables.
pero todavía están sujetos a hacer algunas pequeñas correcciones a la luz de los nuevos descubrimientos, a la luz de la profundización de todo este proceso de cómo nos llegó la Biblia, a la luz de poder entender actualmente las connotaciones de una u otra palabra que la Escritura usó, y que a veces un poco las traducciones han ablandado un poco el sentido. Sabemos que en el original hay palabras durísimas que están en el original y nuestras traducciones les ponen un poquito más suaves porque como que pegan dura a nuestra sensibilidad moderna. Debe decir una cosa. Cuando Pablo dice que por el conocimiento de Cristo todo lo demás yo lo tengo por basura, nuestras traducciones dicen lo tengo por basura. En el original utiliza una palabra griega, escabulón. Y uno investiga y dice, ¿qué es esta palabra escabulón? ¿Les digo o no les digo para que se asusten? ¿Quieren que les diga? Sí. ¿En serio? Sí. Tienen la capacidad de decir, ¡wow! Lo que dice el original, sí que me pone así la piel de gallina. Les voy a decir una palabra un poquito más suave. Estiércol. Lo original dice. Todo lo demás es estiércol. Uno queda así. Wow, Dios. Me quedo chiquito yo. Porque mucho de eso que nosotros tenemos gran estimación, Pablo dice, tremendo, ¿no? En comparación al conocimiento de Jesucristo. Y no se queda así. A mí se me pone la piel de gallina porque, wow, el original ¡pum! Nos cae. Esas nuestras versiones modernas como que han suavizado un poco, ¿no? Todavía nosotros no tenemos mucho problema en valorar estas cosas de la tierra y lo demás. Y no hay esa diferencia tan grande, ¿no? Entre el valor que damos a las cosas y el valor que damos al conocimiento de Jesucristo. No se ve tan grande hasta cuando uno no ve lo que esa palabra originalmente dice. El tiempo se nos fue, no sé si tenemos palabras, porque hay dos manos levantadas. Tengo una pregunta, Pastor Pablito. La Biblia está escrita, ¿verdad? O sea, en su base original, como usted nos acaba de explicar, y también nos acaba de explicar acerca de que en el original está una parte, pero se le fue añadido otra pequeña parte. Ahora, Pastor Pablito, ¿cómo podemos entender eso o cómo podemos interpretar, o no sé si estoy mal o bien, o cuando la palabra habla en Apocalipsis de que se añade o se quita algo de esta profecía, se refiere solo al libro de Apocalipsis o a todo el libro de la Biblia? ¿Ahí qué pasaría? ¿O cómo lo podemos interpretar? Se refiere a toda la escritura. La cosa es que aquí, lo que les estoy explicando, nunca hubo una intención, ¿me entienden? Esas cositas, muchas de esas se introdujeron por error en la capacidad, en las limitaciones de los copistas. Nunca hubo esa intención. Por lo tanto, cuando yo tengo dudas acerca de una palabra, ¿qué tengo que hacer? Estudiar, investigar, profundizar. Ahora, estas cositas, variantes textuales que se llaman, si usted toma todo, toma toda la escritura en los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿ya? Y considera las cosas, estos problemas textuales que se llaman variantes textuales, ¿ya? Miren, estas variantes textuales, si uno suma todos estos problemas,
sea, por error de los copistas, uno solo puede llegar más o menos al 0.1% en que hay estos problemas de variantes, o llamémosle de contaminación, en cuanto a esto que está en los originales. ¿Entienden? Por eso es que no debemos sentir nosotros nerviosos o poner en tela de duda, como mi hermano dice, a ver, entonces, ¿qué pasa aquí? Y este 1%, este 0.1%, nada tiene que ver en las doctrinas centrales de la Biblia. Ninguna de estas cosas puede cambiar la extensa luz que ya está en el resto de textos. Recuerden, este es el 100%. Ese 100% de todo el trabajo que se ha hecho, uno encuentra el 1,0% que tiene este tipo de problemas. Por eso las traducciones nuestras son confiables, muy confiables. Aunque hay mucho trabajo. Quisiéramos llegar al 100%, pero este es un trabajo humano de todas maneras. Por eso es que hay un pequeño margen, tan pequeñito como este. ¿Me entendió? Y nunca hubo detrás de los copistas esa intención, sino que por error alguien metió por ahí una frasecita como esta. ¿Ya? Otros 2, 3 versos por ahí en el Evangelio de Juan. Ya, pero eso es lo que... Terminemos. Tenemos que llegar a la conclusión. Hemos leído que la palabra de Dios está personificada en Jesucristo. Cualquier cosa que no esté de acuerdo con esta revelación de Dios es falsa. Punto. ¿Entendió? Cualquier cosa que no está en coherencia, en absoluta identidad con lo que Dios ha dicho en su palabra, es falsa. Eso ya es idea humana, eso es doctrina humana. Cualquier cosa que ésta sea. Si alguno viene con el cuento de que si no guarda el sábado está desobedeciendo a Dios, venga, le enseño lo que Pablo dijo acerca del sábado. Dios dice. Si alguno me dice que uno es más santo porque no come fritada, venga lo que dice la Escritura. Eso es verdad, y no lo que usted está pensando. Si alguno dice que porque usted no viene siempre con vestido a la iglesia, ya usted ha perdido su santidad, venga lo que dice la Escritura. Eso es verdad, lo demás son tradiciones de los hombres. ¿Quién me dice a mí que la única manera que puedo venir a la iglesia es con corbata? Si ustedes supieran la historia de la corbata, mejor no se pone corbata, y yo por eso a veces no me pongo corbata.